This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Benaías, una de las figuras más destacadas del ejército de David, tenía un linaje que se remontaba a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, conocida por sus funciones religiosas. Los levitas fueron elegidos por Dios para desempeñar un papel espiritual crucial en la vida del pueblo hebreo, encargándose del tabernáculo y más tarde del templo en Jerusalén. Benaías, a pesar de pertenecer a este linaje sacerdotal, se destacó por su valentía militar, algo inusual para su tribu. Esta combinación de fe y fuerza militar hizo de Benaías una figura singular entre los guerreros de Israel. Su linaje levítico añade una capa interesante a su identidad como combatiente, ya que los levitas, tradicionalmente, no estaban directamente asociados con el servicio militar. Sin embargo, como se menciona en Primera Crónicas capítulo 23, versículos 3 al 5, algunos levitas también desempeñaban roles de liderazgo y protección. Benaías surge en este contexto como alguien que trascendió los límites de las funciones tradicionales de su tribu, convirtiéndose en uno de los guerreros más valientes del reino de David. Esta herencia levítica no solo conllevaba responsabilidades religiosas, sino también un sentido de justicia y devoción que guiaría a Benaías a lo largo de su vida. Su participación en el ejército de David ilustra cómo Dios utiliza a personas de diversos orígenes para cumplir sus planes. Benaías es un claro ejemplo de que, independientemente del papel designado inicialmente, la fe y el coraje pueden llevar a hazañas extraordinarias. El hecho de que fuera hijo de Joiada, un hombre descrito como valiente y también levita, sugiere que su familia estaba involucrada en actividades que iban más allá de las responsabilidades religiosas. Joiada no solo guió a Benaías espiritualmente, sino que también lo preparó físicamente, entrenándolo para las grandes responsabilidades que asumiría como guerrero. Esto muestra una integración entre la preparación espiritual y la habilidad militar, reflejando la complejidad de la identidad de Benaías. Benaías se destaca como un ejemplo de cómo la fe y la acción pueden coexistir de manera poderosa. Demuestra que pertenecer a un linaje dedicado al servicio de Dios no limita a un individuo a un solo camino. Al contrario, con su coraje y lealtad, Benaías se posiciona como uno de los líderes más notables de la historia de Israel, sirviendo tanto en asuntos espirituales como militares. Los levitas tenían un papel singular en la sociedad israelita. Originalmente elegidos para ser los guardianes del tabernáculo y más tarde del templo en Jerusalén, su función principal era guiar al pueblo de Israel en sus obligaciones religiosas, como se describe en Números capítulo 3, versículos 6 al 10. Sin embargo, el linaje levítico también asumía otras responsabilidades, incluidas algunas de naturaleza militar y de liderazgo comunitario. Esta dualidad en sus funciones se demuestra en la historia de Benaías, quien, a pesar de ser un levita, se convirtió en uno de los mayores guerreros del ejército de David.
La presencia de Benaías entre los guerreros de élite de David refleja una extensión natural del papel de los levitas en proteger al pueblo y los lugares santos de Israel. En tiempos de guerra, se les llamaba a defender la nación contra amenazas externas, un papel que Benaías abrazó con fervor. La narrativa de Benaías ilustra cómo el llamado de Dios para los levitas no se limitaba al servicio sacerdotal, sino que incluía la protección y el liderazgo del pueblo de Israel en todas las circunstancias, ya fueran de paz o de conflicto. Como se menciona en Primera Crónicas capítulo 12, versículos 26 al 28, había levitas armados entre los que se unieron a David en Hebrón para hacerlo rey de Israel. Este pasaje refleja que, aunque la tarea principal de los levitas era de naturaleza religiosa, también poseían habilidades militares y eran valorados por su coraje y lealtad. La inclusión de Benaías entre los guerreros de élite muestra que su linaje no era un obstáculo para sus actividades militares, sino un componente que enriquecía su dedicación al deber. Además, la historia de Benaías desafía las percepciones tradicionales sobre los roles establecidos por las tribus de Israel. Él ejemplifica cómo Dios puede usar a individuos de cualquier origen para cumplir sus propósitos, combinando de manera armoniosa el deber religioso y militar. Su presencia entre los valientes de David subraya la importancia de la flexibilidad y la disposición a servir donde sea necesario. Benaías demuestra que ser levita no se limita al servicio en el templo, sino que también incluye la defensa de su fe y de su pueblo en tiempos de adversidad. El coraje y la habilidad de Benaías muestran cómo los levitas podían ser verdaderos guerreros espirituales, defendiendo tanto su fe como su tierra contra amenazas, ya sean físicas o espirituales. Joiada, el padre de Benaías, es descrito como un hombre valiente de Capsil en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20. Este título no solo sugiere valentía en la batalla, sino también un papel de liderazgo espiritual y moral dentro de su comunidad. Como levita, Joiada habría sido responsable de importantes funciones religiosas, pero su descripción como valiente indica que también poseía notables habilidades en el campo de batalla. Su influencia sobre Benaías es clara, moldeando al joven tanto espiritual como físicamente para un futuro de grandes logros. Joiada no se limitó a instruir a Benaías en la fe, sino que también lo preparó para los rigores del combate. La combinación de entrenamiento espiritual y militar proporcionó a Benaías una base sólida, capacitándolo para enfrentar desafíos de múltiples naturalezas. La influencia de Joiada refleja la cultura del período, donde incluso los líderes religiosos debían estar preparados para defender a su pueblo, integrando el conocimiento de la ley de Dios con la necesidad práctica de proteger a su comunidad. La ciudad de Capsil, donde vivía Joiada, estaba situada en el sur, cerca de la frontera con Edom, una zona frecuentemente marcada por tensiones y conflictos. Este entorno hostil habría requerido que sus habitantes, incluidos Joiada y Benaías, estuvieran siempre listos para la batalla. Al preparar a su hijo, Joiada se aseguraba de que Benaías estuviera apto tanto para defender su tierra natal como para servir a su propósito mayor de proteger a Israel bajo el mando de David. La importancia de Joiada en la vida de Benaías va más allá de la instrucción militar y espiritual. Representaba un modelo de integridad y coraje, valores que serían fundamentales para Benaías en su ascenso como uno de los principales guerreros de David. Joiada enseñó a Benaías la importancia de ser fiel, no solo a los hombres, sino principalmente a Dios, lo que guió muchas de sus acciones a lo largo de su vida. De esta manera, Joiada fue más que un padre, fue el mentor y el ejemplo que Benaías seguiría.
Su influencia resuena en las decisiones de Benaías, en cómo luchaba y lideraba, y en su devoción constante a Dios. Joiada es una pieza central en el desarrollo del carácter de Benaías, mostrando cómo el liderazgo comienza dentro de la familia, siendo moldeado por enseñanzas y ejemplos de fe y coraje. Kabseel, la ciudad natal de Benaías, era una pequeña comunidad situada al sur de Israel, cerca de la frontera con Edom. Esta ubicación estratégica, como se menciona en 1 Samuel capítulo 27, versículo 8, colocaba a sus habitantes en constante estado de alerta debido a las frecuentes incursiones enemigas y conflictos territoriales. Vivir en Kabseel significaba estar siempre listo para defenderse, y esta realidad moldeó el carácter de Benaías desde su juventud, transformándolo en un guerrero aguerrido y decidido. El entorno hostil de Kabseel, con su constante amenaza de invasiones y ataques, sirvió como un campo de entrenamiento para Benaías. Desde joven habría estado expuesto al peligro, aprendiendo rápidamente el arte de la guerra y la necesidad de estar siempre preparado. Las habilidades que Benaías desarrolló en Kabseel serían esenciales en sus futuras hazañas, tanto contra los enemigos de Israel como en su defensa del reino de David. Además de la constante amenaza de conflicto, Kabseel también era un lugar de profundas raíces espirituales, como lo evidencia la linaje levítica de Joiada. El equilibrio entre la devoción religiosa y la necesidad práctica de defensa armada creó un ambiente único para el crecimiento de Benaías. Aprendió a valorar tanto la protección divina como la habilidad personal en la batalla, comprendiendo que ambas eran necesarias para garantizar la supervivencia y el éxito. Kabseel no fue solo un lugar de nacimiento, sino una verdadera fragua para el espíritu de Benaías. En sus calles y campos aprendió la importancia del coraje, la resiliencia y la fe en Dios. Estas lecciones serían invaluables cuando se uniera a los valientes de David, trayendo consigo no solo fuerza y habilidad, sino una comprensión profunda de lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. La ciudad de Kabseel desempeñó un papel crucial en la formación del carácter de Benaías, moldeándolo tanto como guerrero como hombre de fe. Fue allí, bajo la atenta mirada de su padre, que Benaías aprendió a confiar en Dios mientras afilaba su espada, un equilibrio que definiría sus acciones y su lealtad a lo largo de toda su vida. El nombre de Benaías, de origen hebreo, tiene un significado profundo y simbólico. Benaías es una combinación de las palabras Ben, que significa hijo, y Yah, una abreviación del nombre de Dios, Yahweh o Jehová. Así el nombre de Benaías puede interpretarse como Hijo de Dios o aquel a quien Dios es misericordioso. Este nombre no es solo una etiqueta, sino que lleva consigo una identidad espiritual poderosa y una promesa divina. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable.
Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. En la Biblia, los nombres frecuentemente tenían significados que reflejaban el carácter o el destino de una persona. En el caso de Benaías, el nombre sugiere una conexión íntima con Dios y una misión espiritual de gran importancia. Como se describe en Primera Crónicas, capítulo 4, versículos 36 al 37, muchos de los guerreros de Israel tenían nombres que evocaban la presencia y la protección divinas, pero el nombre de Benaías en particular destaca su relación especial con Dios. El significado del nombre de Benaías también ilustra la creencia común de la época de que el destino de una persona estaba profundamente ligado a su relación con Dios. Para Benaías, ser hijo de Dios no era solo un título, sino una responsabilidad que asumió plenamente a lo largo de su vida. Su valentía en la batalla, su lealtad al rey y su dedicación al servicio de Dios son reflejos de esta identidad espiritual. Además, el nombre de Benaías resuena con el entendimiento bíblico de que Dios llama y capacita a las personas para cumplir sus propósitos. Como hijo de Dios, Benaías es un ejemplo de cómo la fe puede moldear la vida de una persona, guiando sus acciones y decisiones. Es recordado no solo por sus logros militares, sino también por su devoción a Dios, demostrando que su identidad espiritual era la base de su coraje y liderazgo. El nombre de Benaías simboliza una relación de confianza y fidelidad a Dios. Su vida es un testimonio de lo que significa ser verdaderamente hijo de Dios. Alguien que actúa con integridad y valentía, independientemente de los desafíos que enfrenta. El significado del nombre de Benaías sigue inspirando a los creyentes hoy en día, mostrando que nuestra identidad en Dios es lo que realmente define quiénes somos. El período en que vivió Benaías fue uno de los más dinámicos y transformadores de la historia de Israel. Bajo el reinado de David, Israel pasó de ser una colección de tribus dispersas a una nación unificada y poderosa, con Jerusalén como su capital. David, el segundo rey de Israel, es recordado no solo por su corazón devoto a Dios, como se menciona en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, sino también por sus habilidades militares y políticas. Fue responsable de expandir las fronteras de Israel, asegurando su posición como una potencia regional. El reinado de David estuvo marcado por guerras y conflictos constantes, tanto internos como externos. Durante su reinado, Israel enfrentó amenazas de varias naciones, incluidos los filisteos, amonitas, moabitas, edomitas y arameos. Cada uno de estos enemigos representaba una amenaza significativa para la estabilidad y seguridad de Israel. La necesidad de una defensa constante y de expansión territorial convirtió al ejército de David en una fuerza esencial para el reino, y fue en este contexto donde Benaías emergió como uno de los guerreros más destacados. David organizó meticulosamente su ejército, dividiéndolo en varias unidades, cada una liderada por un comandante experimentado. Además, había un grupo de élite, conocido como los valientes de David o Giborim, compuesto por los guerreros más valientes y leales. Estos hombres eran conocidos por sus hazañas notables en batalla y su proximidad al rey, sirviendo como su guardia personal y llevando a cabo misiones de alta importancia y riesgo. Benaías se destacó dentro de este grupo, ganándose la confianza de David y de los otros líderes militares. Su valentía, habilidad y lealtad inquebrantable lo colocaron entre los mayores guerreros del rey, lo que le permitió ascender a posiciones de gran responsabilidad. En un contexto de inestabilidad y amenazas constantes, Benaías se mostró como un defensor incansable del reino, siempre dispuesto a enfrentar desafíos y proteger a la nación de Israel.
La trayectoria de Benaías durante el reinado de David es un testimonio de cómo Dios puede usar a individuos valientes y fieles para cumplir sus propósitos. Fue un ejemplo de dedicación y servicio al reino, alguien que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en su misión de defender a Israel, consolidando su lugar en la historia como uno de los grandes héroes bíblicos. Durante el reinado de David, Israel enfrentó una serie de enemigos que constantemente amenazaban su existencia y estabilidad. Entre ellos, los filisteos fueron los más persistentes y formidables, representando una amenaza desde los tiempos de Saúl. Los amonitas, moabitas, edomitas y arameos también se destacaban como enemigos poderosos, cada uno con sus propias motivaciones y capacidades militares. Estos conflictos requerían respuestas estratégicas y coraje por parte del ejército de Israel, donde guerreros como Benaías desempeñaron roles cruciales. La Biblia menciona varias batallas significativas durante el reinado de David. En 2 Samuel capítulo 8, versículos 1 al 14, se describe cómo David derrotó a los moabitas, edomitas y arameos, consolidando su posición en la región. Estas campañas exigían la actuación de soldados altamente calificados, capaces de lidiar con diferentes tipos de combate y situaciones adversas. Benaías, con su experiencia y habilidad, estaba entre aquellos que respondieron a este llamado, enfrentando desafíos que muchos otros no habrían tenido el valor de enfrentar. Los guerreros de Israel, incluidos los valientes de David, eran frecuentemente llamados a misiones peligrosas, enfrentando enemigos que no solo tenían ventaja numérica, sino también experiencia y recursos considerables. Benaías se destacó en muchos de estos enfrentamientos, enfrentando oponentes formidables y realizando hazañas heroicas que elevaron su reputación e importancia dentro del ejército. Su participación en batallas contra los moabitas, por ejemplo, demuestra su habilidad en enfrentamientos directos, incluso cuando la desventaja parecía insuperable. Estas amenazas constantes también sirvieron para reforzar la unidad y la determinación de los israelitas bajo el liderazgo de David. Las victorias de David y sus guerreros, incluidos Benaías, fueron vistas como una manifestación de la promesa de Dios a Abraham de que Israel poseería la tierra prometida. Cada conquista militar era interpretada como un cumplimiento de la voluntad divina, fortaleciendo aún más la fe y la confianza del pueblo en el plan de Dios para Israel. Benaías, al lado de sus compañeros de batalla, no solo defendió a Israel de las amenazas inmediatas, sino que también ayudó a cumplir el propósito mayor de Dios para su pueblo. Su coraje y fe inquebrantables lo convirtieron en un instrumento vital en la protección y expansión del reino de Israel, reforzando su posición como uno de los guerreros más destacados del período. Entre los muchos guerreros que sirvieron bajo David, un grupo de élite se destacaba por sus hazañas extraordinarias y lealtad absoluta al rey. Los valientes de David, conocidos como Giborim. Estos hombres eran la guardia personal de David, seleccionados por su habilidad en combate y la confianza que el rey depositaba en ellos. En 2 Samuel capítulo 23, versículos 8 al 39, la Biblia enumera los nombres y las hazañas de los 37 valientes de David, entre los cuales Benaías se destaca como uno de los más prominentes. Los Giborim no eran solo guerreros, también eran héroes, cuyas hazañas se contaban como leyendas entre el pueblo de Israel. Cada uno de ellos tenía una historia única de valentía y habilidad en combate. Joab, el comandante del ejército de David, y Abisai, hermano de Joab, eran algunos de los líderes más famosos de este grupo. Sin embargo, Benaías, con sus hazañas legendarias, pronto ganó prominencia entre estos hombres de renombre. El entrenamiento de los Giborim era riguroso y su lealtad al rey incuestionable.
Estaban preparados para defender a David en cualquier situación, ya fuera en batallas campales o en misiones de alto riesgo. La importancia de este grupo de élite era tal que su presencia al lado de David garantizaba protección y seguridad, tanto para el rey como para el reino. Benaías, con su valor y habilidad excepcionales, demostró ser uno de los pilares de este grupo selecto. Benaías no solo sirvió como uno de los Giborim, sino que también demostró cualidades de liderazgo que lo llevaron a asumir mayores responsabilidades dentro del ejército. Su presencia entre los valientes de David simboliza su valentía y su compromiso con el servicio a Dios y al rey. Su inclusión en este grupo no fue solo un honor, sino también un reconocimiento de su excepcional capacidad como guerrero y líder. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care, too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. El papel de Benaías entre los Giborim refuerza la idea de que no era solo un soldado común, sino un guerrero con una misión divina. Su participación con los valientes de David fue fundamental para la consolidación del reino de Israel y para la protección del pueblo de Dios. Demostró que la verdadera grandeza no reside solo en la fuerza física, sino también en la fe, la lealtad y el compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. Benaías rápidamente se destacó entre los valientes de David, ganando fama por su valentía y audacia en la batalla. Sus extraordinarias habilidades como guerrero y su lealtad inquebrantable al rey lo convirtieron en uno de los defensores más formidables de Israel. La Biblia menciona específicamente las hazañas heroicas de Benaías, incluida su confrontación con dos de los guerreros moabitas más temidos, una acción que demostró su valor incomparable y su fe inquebrantable en Dios. Además de su destreza contra los guerreros moabitas, Benaías también enfrentó a un león en una fosa en un día de nieve, una hazaña que no solo destacó su valentía, sino también su capacidad para enfrentar situaciones adversas con determinación e inteligencia. La historia, descrita en Primera Crónicas, capítulo 11, versículo 22, enfatiza cómo Benaías no se dejaba intimidar por desafíos aparentemente imposibles, siempre confiando en la protección divina y en las habilidades adquiridas con un riguroso entrenamiento. Otro episodio notable que consolidó la posición de Benaías entre los valientes de David fue su enfrentamiento con un guerrero egipcio de estatura colosal, armado con una lanza, mientras que Benaías solo tenía un bastón. La victoria de Benaías sobre el gigante egipcio destacó su destreza, velocidad y capacidad estratégica, demostrando que era un guerrero verdaderamente formidable y un líder nato.
Estas hazañas no pasaron desapercibidas para David, quien veía en Benaías no solo a un guerrero valiente, sino a un hombre en quien podía confiar plenamente. Como resultado, Benaías fue promovido a puestos de mayor responsabilidad, incluido el mando de la guardia personal del rey. Su ascenso entre los valientes de David es un testimonio de su habilidad, carácter y lealtad, cualidades que lo hicieron indispensable en la corte de David. La trayectoria de Benaías refleja la importancia de la fe y el coraje en el cumplimiento de la misión divina. Demostró que, incluso cuando los desafíos parecen insuperables, la confianza en Dios y la preparación continua pueden llevar a grandes victorias. Su ascenso entre los valientes de David simboliza la recompensa que viene para aquellos que son verdaderos consigo mismos, con su pueblo y con su Dios. La primera gran hazaña de Benaías, registrada en la Biblia, es su lucha contra dos de los guerreros moabitas más formidables. En 2 Samuel capítulo 23, versículo 20, se menciona que estos dos hombres no eran soldados comunes, sino guerreros legendarios, conocidos por su fuerza y habilidad en combate. Enfrentar a estos dos oponentes simultáneamente era una tarea aterradora, incluso para los guerreros más experimentados. Sin embargo, Benaías, impulsado por su fe y su sentido del deber, enfrentó el desafío con un coraje inquebrantable. La batalla contra los guerreros moabitas fue intensa y brutal. Benaías, consciente de su desventaja numérica y de la superioridad física de sus oponentes, utilizó su inteligencia táctica y agilidad para esquivar los ataques y contraatacar con precisión. La habilidad de Benaías para mantenerse calmado bajo presión y adaptar sus estrategias durante el combate fue crucial para su éxito. Logró eliminar a ambos guerreros, una hazaña que elevó su estatus entre los soldados de Israel. Esta victoria no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también sirvió como un poderoso símbolo de protección divina y superioridad militar de Israel sobre sus enemigos. La victoria de Benaías fue vista como una señal de que Dios estaba con él, guiando sus pasos y protegiéndolo en el campo de batalla. Este acto heroico también inspiró a sus compatriotas, fortaleciendo la moral del ejército de Israel y reafirmando su confianza en Dios. El enfrentamiento con los guerreros moabitas destacó la combinación única de habilidades que poseía Benaías: fuerza física, habilidad táctica y una fe inquebrantable. Su victoria no fue solo resultado de su destreza en combate, sino también de su confianza en la protección divina y en el propósito de Dios para Israel. Esta batalla marcó el comienzo de su ascenso como uno de los principales guerreros de David. Benaías demostró que la verdadera fuerza proviene de la fe en Dios y de la disposición para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Su victoria sobre los guerreros moabitas se recuerda como un ejemplo de valentía y liderazgo, consolidando su reputación como uno de los defensores más valientes y leales de Israel. Una de las hazañas más extraordinarias de Benaías fue su enfrentamiento con un león dentro de una fosa en un día de nieve, tal como se relata en 1 Crónicas capítulo 11, versículo 22. Este evento, aparentemente improbable, revela mucho sobre el carácter de Benaías y la naturaleza de su valentía. Enfrentarse a un león en condiciones normales ya sería una tarea aterradora, pero descender a un espacio confinado para luchar contra la bestia en un día de nieve demostró un nivel de audacia y determinación raramente visto, incluso entre los guerreros más experimentados. La fosa representaba un entorno claustrofóbico, donde el león tenía la ventaja natural de la agilidad y la ferocidad. El clima adverso, con nieve cubriendo el suelo, hacía que la situación fuera aún más peligrosa. La visibilidad era reducida y el terreno resbaladizo podría fácilmente provocar caídas fatales. Sin embargo, Benaías, guiado por un sentido del deber y quizás por la necesidad de proteger a su comunidad,
no dudó en entrar en la fosa, armado solo con su fe y sus habilidades de combate. La batalla que se desarrolló entre Benaías y el león fue intensa y brutal. La ferocidad del león, combinada con las condiciones adversas, hizo de la lucha una prueba de resistencia, fuerza e inteligencia. Benaías tuvo que utilizar cada fragmento de habilidad que poseía, esquivando los ataques de la bestia mientras buscaba oportunidades para contraatacar. Su victoria sobre el león no fue solo una demostración de fuerza bruta, sino también de estrategia y control emocional en medio del peligro. Esta hazaña se convirtió en un símbolo poderoso del valor de Benaías y de la protección divina que lo acompañaba. La Biblia utiliza con frecuencia imágenes de leones para simbolizar desafíos formidables y enemigos poderosos, y el acto de Benaías de matar a un león en condiciones tan difíciles reforzó su reputación como un guerrero bendecido por Dios. Su victoria fue vista como un acto de fe y valentía que trascendía las limitaciones humanas. La historia del león en la fosa destaca el compromiso de Benaías con la protección de su pueblo y su confianza inquebrantable en Dios. Sabía que, incluso ante los mayores peligros, podía contar con la ayuda divina. Este evento se convirtió en una metáfora para superar adversidades aparentemente insuperables, mostrando que con fe y valentía, incluso los mayores desafíos pueden ser conquistados. Otra hazaña notable que elevó el estatus de Benaías entre los valientes de David fue su victoria sobre un guerrero egipcio de estatura colosal, descrito posiblemente como un gigante en 2 Samuel capítulo 23, versículo 21. El adversario estaba armado con una lanza inmensa, comparada con el asta de un tejedor, un arma de gran alcance y poder devastador. Benaías, por otro lado, solo tenía un bastón, un arma mucho inferior en cuanto a alcance y fuerza, lo que hacía del combate una prueba extrema de habilidad y valentía. El guerrero egipcio era un adversario formidable, representando el poder militar de Egipto, una de las mayores civilizaciones de la época, conocida por sus ejércitos disciplinados y su cultura marcial. Enfrentar a un guerrero tan bien armado y entrenado con un arma simple fue un acto de audacia y confianza. Sin embargo, Benaías utilizó su agilidad y su inteligencia estratégica para acercarse al adversario de una manera que neutralizara la ventaja de la larga lanza. En el momento crítico de la batalla, Benaías logró una hazaña impresionante. Desarmó al egipcio, tomando posesión de la propia lanza del adversario. Con esta arma ahora en sus manos, dio un giro completo al combate, derrotando al gigante de manera decisiva. Esta victoria no solo demostró la habilidad de Benaías en el combate, sino también su capacidad para improvisar y utilizar los recursos del enemigo a su favor, convirtiendo el punto fuerte del adversario en una debilidad. La victoria de Benaías sobre el guerrero egipcio fue más que un logro individual. Fue un símbolo de la supremacía de Israel sobre sus enemigos, incluso aquellos considerados invencibles. La narrativa destaca cómo Dios capacita a aquellos que confían en Él para superar obstáculos aparentemente insuperables. Benaías, armado solo con un bastón, pero con una fe poderosa, demostró que la verdadera fuerza de un guerrero no radica solo en sus armas, sino en su valentía y confianza en Dios. Este episodio refuerza la reputación de Benaías como uno de los guerreros más valientes de Israel. Demostró que el verdadero coraje proviene de enfrentar los desafíos con fe y determinación, independientemente de las probabilidades. Su victoria sobre el gigante egipcio se convirtió en una leyenda, recordada como una demostración de la fuerza de Israel y de la protección divina que los guiaba. A medida que el reinado de David se acercaba a su fin, el tema de la sucesión al trono se convirtió en un asunto de gran delicadeza. Adonías, el cuarto hijo de David, aprovechó la fragilidad de su padre para intentar proclamarse rey
sin el consentimiento de David, tal como se relata en Primera Reyes capítulo 1, versículos 5 al 10. Este movimiento audaz desafiaba la promesa divina de que Salomón, otro hijo de David, sería el sucesor legítimo. Las tensiones aumentaron cuando Adonías reunió a figuras poderosas a su lado, como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Benaías, sin embargo, se mantuvo leal a David y al decreto divino de que Salomón debía ser el próximo rey. Fue uno de los que no se unieron a la conspiración de Adonías, permaneciendo fiel al plan de Dios y a su rey. En un momento en que muchos optaron por apoyar a Adonías, Benaías, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, prepararon el terreno para garantizar que se cumpliera la voluntad de Dios. Su lealtad resultó crucial para asegurar una transición pacífica del poder. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La lealtad de Benaías fue puesta a prueba cuando la conspiración de Adonías se intensificó. Desempeñó un papel clave en la coronación de Salomón, como se narra en Primera Reyes capítulo 1, versículos 38 y 39, ayudando a conducir al nuevo rey a su unción y proclamando su ascenso al trono. Al hacerlo, Benaías no solo demostró su devoción al rey y al reino, sino también su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Este período de incertidumbre política demostró la integridad de Benaías como líder y defensor del orden divino. Su elección de permanecer leal a David y a Salomón, en lugar de buscar seguridad en alianzas con figuras como Joab y Abiatar, mostró su compromiso con la justicia y la fe. Sabía que Dios tenía un plan mayor para Israel y que seguir ese plan era más importante que cualquier seguridad personal o ganancia política. Benaías se destacó como un ejemplo de cómo la fe y la lealtad pueden prevalecer incluso en tiempos de gran agitación e incertidumbre. Su posición al lado de Salomón, en lugar de Adonías, aseguró que el reino de Israel siguiera el camino que Dios había trazado, manteniendo la promesa divina y consolidando el futuro de Israel bajo un liderazgo justo y fiel. La conspiración de Adonías para tomar el trono de Israel involucró una serie de maniobras políticas y alianzas estratégicas. Adonías, consciente de que necesitaba apoyo poderoso para legitimar su reivindicación, logró aliarse con figuras influyentes como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote, como se menciona en Primera Reyes capítulo 1, versículos 7 y 8. Sin embargo, también sabía que algunos de los hombres más cercanos a David, como el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y Benaías, no estaban de su lado.
Al darse cuenta de la conspiración, Natán y Betsabé, madre de Salomón, actuaron rápidamente para informar a David sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando David se enteró del complot, ordenó que Salomón fuera inmediatamente ungido y proclamado rey. Benaías desempeñó un papel crucial en este proceso, como se describe en Primera Reyes capítulo 1, versículos 38 al 40. Él, junto con Sadoc y Natán, garantizó que la coronación de Salomón se llevara a cabo de manera rápida y eficiente, frustrando los planes de Adonías. La acción de Benaías fue decisiva para garantizar la seguridad de Salomón y la estabilidad del reino. Lideró a los guardias reales, quienes eran responsables de proteger al nuevo rey, y ayudó a asegurar que el anuncio de la coronación de Salomón se escuchara por toda la ciudad de Jerusalén. La respuesta rápida y decisiva de Benaías ayudó a evitar un conflicto civil y aseguró que prevaleciera la voluntad de Dios. Cuando Adonías se dio cuenta de que su intento de usurpar el trono había fallado, corrió al altar en busca de protección, temiendo por su vida. Benaías, ahora uno de los hombres de mayor confianza de Salomón, fue llamado para ejecutar la justicia del nuevo rey. Salomón, demostrando misericordia, perdonó la vida de Adonías bajo la condición de que se comportara de manera justa y leal. Sin embargo, esta decisión puso a Benaías en una posición de alerta constante, asegurándose de que la amenaza al reinado de Salomón estuviera contenida. El papel de Benaías en la defensa de Salomón durante la conspiración de Adonías es un testimonio de su lealtad y capacidad de liderazgo en tiempos de crisis. Demostró ser un defensor fiel del rey y del orden divino, dispuesto a enfrentar cualquier desafío para garantizar que se cumpliera la voluntad de Dios. Su firmeza y acción decisiva ayudaron a proteger el futuro de Israel y a consolidar el trono de Salomón. A pesar de la misericordia inicial de Salomón, Adonías no desistió en su ambición de convertirse en rey. Hizo una maniobra política sutil al solicitar a Betsabé, madre de Salomón, permiso para casarse con Abisag, la sunamita, una joven que había servido al rey David en sus últimos días. Aunque la petición podría parecer inofensiva, en realidad era un intento velado de reclamar el trono, ya que casarse con una concubina del rey anterior era una forma de legitimar una pretensión al trono en la cultura de la época. Salomón se dio cuenta de inmediato del peligro implícito en la petición de Adonías. Comprendió que Adonías seguía representando una amenaza para su reinado y que permitir este matrimonio podría abrir el camino para otro intento de usurpación. En respuesta, Salomón tomó la difícil decisión de ordenar la ejecución de Adonías para proteger la estabilidad de su reino y garantizar que la conspiración no tuviera una nueva oportunidad de surgir. Benaías, ahora comandante de la Guardia Real y uno de los hombres de mayor confianza de Salomón, fue encargado de ejecutar esta orden. Demostrando su lealtad al rey y su compromiso con la justicia, Benaías cumplió con la tarea sin vacilar, eliminando una amenaza potencial para el trono de Israel. Este acto fue visto como una medida necesaria para preservar el orden y evitar una posible guerra civil. La ejecución de Adonías por parte de Benaías reforzó la autoridad de Salomón y consolidó su posición como el legítimo rey de Israel. Aunque fue una decisión difícil, era necesaria para garantizar la paz y la estabilidad del reino. Benaías, al cumplir esta orden, demostró una vez más su lealtad inquebrantable y su disposición para hacer lo que fuera necesario para proteger el reino y cumplir con la voluntad de Dios. Este evento marcó un punto de inflexión en el ascenso al poder de Salomón y solidificó el papel de Benaías como uno de los defensores más confiables del nuevo rey. Demostró que la verdadera lealtad a menudo requiere decisiones difíciles, pero que son necesarias para el bien mayor y para cumplir la voluntad divina.
Después de la ejecución de Adonías, Salomón aún enfrentaba desafíos significativos para consolidar su reinado. Joab, el antiguo comandante del ejército de David, había apoyado la conspiración de Adonías y, por lo tanto, representaba una amenaza continua para la estabilidad del reino. Joab era una figura compleja. Había servido fielmente a David en muchas batallas, pero también era conocido por sus acciones impulsivas y traicioneras, como el asesinato de Abner y Amasa. Su alianza con Adonías demostraba su insatisfacción con el rumbo de la sucesión y su ambición personal. Ante esta amenaza, Salomón ordenó la ejecución de Joab para eliminar a una figura que podría desestabilizar su gobierno. Joab, dándose cuenta del peligro, buscó refugio en el altar del tabernáculo, esperando que el lugar sagrado le concediera protección. Sin embargo, Salomón no se dejó disuadir por el intento de Joab de buscar seguridad religiosa, sabiendo que su presencia viva representaba un riesgo constante para la paz y la unidad del reino. Benaías fue nuevamente encargado de cumplir esta difícil orden y con firmeza fue al encuentro de Joab. Incluso en el altar, Benaías cumplió la tarea dada por el rey, retirando a Joab de su refugio y ejecutándolo. Este acto no fue solo el cumplimiento de una orden real, sino también un mensaje claro de que Salomón estaba decidido a mantener la justicia y el orden en su reino, independientemente de las antiguas alianzas o de los apelativos emocionales. La ejecución de Joab marcó el final de una era de disputas internas y consolidó la posición de Salomón como rey. Al cumplir esta orden, Benaías demostró una vez más su lealtad inquebrantable y su dedicación al nuevo gobierno. Su acción eliminó una de las últimas grandes amenazas al reinado de Salomón y aseguró que la transición de poder fuera completa y sin oposición significativa. Al ejecutar a Joab, Benaías solidificó su reputación como el ejecutor de la voluntad del rey y como un defensor de la justicia divina. Demostró que estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar que el reino de Israel permaneciera estable y alineado con el propósito de Dios. Su lealtad, fuerza y compromiso inquebrantable con la justicia lo convirtieron en uno de los pilares del reinado de Salomón. Después de las ejecuciones de Adonías y Joab, Salomón promovió a Benaías a comandante supremo del ejército de Israel, una posición de prestigio y gran responsabilidad. Este nombramiento, registrado en Primera Reyes capítulo 2, versículo 35, fue tanto una recompensa por su lealtad y servicios prestados como un reflejo de la confianza absoluta de Salomón en su capacidad para liderar. Benaías, ya probado como un guerrero intrépido y un líder estratégico, asumió el mando de las Fuerzas Armadas de Israel en un momento crucial para el reino. Bajo el liderazgo de Benaías, el ejército israelita atravesó una fase de consolidación y reorganización. Benaías se centró en la disciplina, la lealtad y la eficiencia, buscando fortalecer las tropas y garantizar que estuvieran listas para defender el reino contra cualquier amenaza interna o externa. Su enfoque en el mando combinaba el respeto por la tradición militar de Israel con innovaciones estratégicas destinadas a adaptar el ejército a las necesidades cambiantes del reino. Benaías también desempeñó un papel vital en el mantenimiento de la paz y la estabilidad durante la transición entre los reinados de David y Salomón. Aseguró que el ejército permaneciera unificado, evitando divisiones internas que podrían haber resultado en una guerra civil o en un debilitamiento ante enemigos externos. Su habilidad para liderar con justicia y firmeza garantizó que el ejército de Israel continuara siendo una fuerza formidable bajo el nuevo rey.
Su nombramiento como comandante supremo no solo fue un reconocimiento a su capacidad militar, sino también a su integridad y lealtad incuestionables. Benaías sabía que su posición requería no solo habilidades de combate, sino también discernimiento político y espiritual, para asesorar a Salomón en asuntos que afectaban la seguridad y el futuro de Israel. Se convirtió en un consejero cercano del rey, ayudando a moldear la política militar y la defensa del reino. Como comandante, Benaías dejó un legado de fuerza, liderazgo y fe. Se aseguró de que el ejército de Israel se mantuviera fuerte y preparado para los desafíos futuros, sirviendo como un ejemplo de integridad y devoción tanto a Dios como a su pueblo. Su liderazgo ayudó a establecer un periodo de paz y prosperidad bajo el reinado de Salomón, consolidando aún más su posición como uno de los mayores líderes militares de la historia de Israel. Benaías dejó un legado profundo y duradero que resuena a través de las páginas de la Biblia como un ejemplo de valentía, lealtad y fe inquebrantable. A lo largo de su vida se destacó no solo como un guerrero formidable, sino también como un líder de carácter incuestionable y un siervo dedicado a Dios. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza proviene del servicio fiel a Dios y de la disposición a actuar con integridad en todas las circunstancias. Como guerrero, Benaías realizó hazañas que lo colocaron entre los más célebres valientes de David. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Mató a 2 poderosos guerreros moabitas, enfrentó y derrotó a un león en una fosa en un día de nieve, y venció a un gigante egipcio armado solo con un bastón. Cada uno de estos actos de valentía destaca no solo sus habilidades en combate, sino también su determinación y confianza en Dios. Enfrentó desafíos que habrían hecho dudar a muchos, pero Benaías siguió adelante, sabiendo que su misión era parte de un plan divino mayor. Como líder, Benaías ascendió en las filas del ejército de David hasta convertirse en comandante de la Guardia Real y eventualmente en comandante supremo del ejército de Israel. Su ascenso no fue solo una recompensa por sus habilidades en combate, sino también un reflejo de su lealtad inquebrantable y su integridad. Benaías era un hombre en quien tanto David como Salomón podían confiar plenamente, incluso en los momentos más difíciles. Su liderazgo brindó estabilidad y seguridad al reino, y su capacidad para tomar decisiones justas y efectivas consolidó su reputación como uno de los más grandes líderes militares de Israel. Como siervo fiel de Dios, Benaías demostró que la verdadera fuerza proviene de la fe. Sirvió a David y a Salomón con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios,
y esa fe guió sus acciones en todos los momentos de su vida. Benaías nunca se desvió de su deber, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles, como las ejecuciones de Adonías y Joab para proteger el reinado legítimo de Salomón. Su lealtad no era solo con los reyes terrenales, sino también con el Rey de los cielos, y esa devoción espiritual impregnó todas sus acciones. Las lecciones que la vida de Benaías ofrece a los creyentes de hoy son profundas y atemporales. En un mundo donde el coraje, la fe y la lealtad a menudo son puestos a prueba, Benaías sirve como un ejemplo de lo que significa mantenerse firme en las convicciones. Nos enseña que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la disposición a hacer lo correcto, incluso ante grandes peligros. Su fe inquebrantable en Dios nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que estamos en sus manos. El legado de Benaías es mucho más que sus logros militares. Es un legado de fe, coraje y lealtad que sigue inspirando y desafiando a los creyentes hasta el día de hoy. Su vida nos recuerda que al servir a Dios con todo nuestro corazón, podemos enfrentar cualquier desafío y dejar un impacto duradero que resonará a través de las generaciones.